para hablar de eso, de un estudio que ha hecho TINSA, efectivamente las comunas donde más han subido las viviendas nuevas en Santiago y en regiones. Ojo, llevamos temas de regiones acá. Vamos a conversar con Felipe García, el director de la TAM Sur de TINSA. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenidos a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Hola, Felipe. Hola, Roberto. Hola, Tamara. Mucho gusto. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, cuéntanos de este estudio que han hecho ustedes que indica los precios de la vivienda nueva, podríamos decir, los últimos 5 años, desde el 2019 al 2024. Estaba viendo yo Cerrillos. La comuna de Cerrillos es la comuna donde las viviendas nuevas más han subido de precio. 60%. Wow. ¿Qué pasó en Cerrillos? ¿Qué descubrieron petróleo? ¿Qué? No sé. ¿Ah? Bueno, te voy comentando. Para hacerle un poco honor al nombre del programa, voy a partir un poquito más atrás. Muy bien, que agua arriba. Bien. Perfecto, con pera y manzana. Agua arriba un poquito. Mira, lo que tenemos que entender es que el mercado inmobiliario, especialmente el mercado de la vivienda, y en este caso el estudio nuestro, que es de vivienda nueva, está súper anclado a los créditos hipotecarios. Es imposible hoy día, y todos sabemos, acceder a la compra de una vivienda sino a través de financiamiento. Claro. Por lo tanto, la capacidad de acceder de las personas a la compra de las viviendas va a estar anclado a la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario. Y hoy día, lo podemos ver en los últimos 5 años, como lo hizo el estudio, la situación para acceder a un crédito hipotecario está mucho más compleja. Y esto es un cóctel de varios factores. Tú ya lo mencionabas. Lo primero, las propiedades suben de precio y es el principal componente a la hora de determinar la cuota de un dividendo hipotecario. Recordemos que los bancos, para estimar el monto máximo a prestar a una persona para un crédito, lo hacen a través del cálculo del dividendo máximo que esa persona o esa familia puede pagar de acuerdo a los ingresos que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, el principal factor de este cóctel, que las restricciones suben, es el precio de la vivienda. Y el segundo, que en mi opinión es de los más importantes aún, es la fuerte inflación que hemos tenido durante los últimos 5 años, especialmente la inflación del 2022 de 2023. Ahí recordemos también que el mercado hipotecario y el mercado bancario operan en UF. Las viviendas se venden en UF. Los créditos hipotecarios, las cuotas se pagan en UF. Entonces, cuando tiene una inflación que en 2 años sumados es casi del 25%, eso se traduce inmediatamente a las cuotas hipotecarias de los precios de la vivienda, en pesos, que es como paga la gente. La gente no gana en UF, gana en pesos. Por lo tanto, tienes un incremento muy grande ahí, lo que empieza a dejar a mucha gente fuera de la posibilidad de comprar una vivienda a través de crédito hipotecario. Y el tercer factor, que tú también ya lo mencionabas, es la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés que ha subido, y mucha gente la compara con esa tasa de interés bajísima que tuvimos en el año 2019, que fue algo muy excepcional. Muy inusual, la gente, claro. Muy inusual, quedó en la retina como que esa es la tasa. No, veníamos de tasa bastante Yo compré alta. con esa tasa. Mucha suerte tuviste. Qué afortunado. Porque creo que tuve mucha suerte. Fue un mes. Sí, no, creo que fue octubre, noviembre. La tasa hipotecaria de mi madre es como 10 veces esa tasa. O sea, después repactó, pero pagó mucho tiempo una tasa muchísimo mayor. Es que ahí como que se alinearon los astros, porque estamos hablando de 1,9, 1,8%. 1,9, 2, ya divertido. En esa época mucha gente nos preguntaba, ¿renegocio o no renegocio la tasa? Quiero esperar porque va a seguir bajando. Entonces decíamos, bueno, esto no es como la bolsa. Mi tasa es 2. 2%. Bueno, si lo tomaste en 2 fue ese mes de octubre o noviembre, que creo que llegó a 1,99, si no me equivoco, y luego empezó a subir. Entonces, bueno, ahí está el cóctel, al final tú mismo lo estás nombrando, tiene el alza de precio, la UF por la inflación, y en tercer lugar, las tasas. Con ese cóctel más cóctel, digamos, es muy difícil para mucha gente hoy día poder calificar y acceder a la compra en crédito hipotecario, y aún así, calificando, accediendo, es difícil pagar, digamos, hoy día un crédito hipotecario en esas condiciones. Oye, Nicolás, y agregaría además, solo agregaría un dato que yo creo Felipe. Hoy estoy igual que también, Felipe. El Nicolás era el economista anterior. Felipe García. Como el efecto de los retiros del 10% en el mercado a largo plazo hizo que los bancos ya no prestaran a 30 años ni a 25, sino que a 20. Al ser el plazo más corto, la cuota es más alta. Y al ser la cuota mensual más alta,
el banco te pide, te exige un sueldo más alto. Y los sueldos en Chile son pésimos. Entonces ahí un montón de gente fuera. Es otro factor también. Y es que me lo dicen mucho, muchísimo. Absolutamente, absolutamente. Al final la composición del crédito hipotecario y de la cuota, en definitiva, es eso. Es tasa, es precio, es plazo de pago y es pie. 80%, 20%, 10%. Todo eso, al final compone, si sube o no sube, esa cuota de hipotecaria que hoy día deja a mucha gente fuera. Sí. Doy algunas cifras, no quiero enredar a la gente ni nada, pero para cosas que llaman la atención, pero que tienen la explicación y es lo que estamos comentando. Sí, me quedo... El año 2017, ¿perdón? No, dale Felipe, continúa la idea. Perdón, Tamara. No, nosotros hemos hecho otro estudio en paralelo al que ustedes dieron de los precios. Y el año 2017, por ejemplo, nosotros estábamos haciendo en raconto, digamos, qué pasaba el año 2017, con las tasas del 2017, con los salarios del año 2017, con el valor de las viviendas del año 2017, recreamos, y vimos, bueno, cuánto el porcentaje de hogares, visto en la oferta de vivienda nueva, todo esto en vivienda nueva, qué porcentaje de hogares podía acceder a la oferta de vivienda nueva. Y como siempre, había un 40% de los hogares que no tenía posibilidades de acceder a la compra de una vivienda nueva. Es decir, no había oferta posible para ese 40% más pobre, si tú quieres, de los hogares. Bueno, ya era una mala noticia. Pero si nos vamos al año 2024, ahora, eso ha subido un 70%. Hoy día no hay oferta disponible para el 70% de los hogares en Chile para acceder a la compra de vivienda nueva. Y es por lo mismo que estamos hablando, porque hay que hacer el cálculo de, bueno, ¿qué dividendo puedo pagar yo con los salarios? Y hoy día el dividendo de los 70% de los hogares, los salarios por trabajo, no los salarios también que, los ingresos extras que tienen las personas, estamos hablando de ingresos por salario, de acuerdo a la encuesta que hacen. Los ingresos del 70% de los hogares no permitirían hoy acceder a la oferta que es disponible porque no hay viviendas en esos precios. Y no es un tema solo de precio, quiero ser claro en eso, porque es un tema de tasa, de precio, de nuevo, anclado al mundo hipotecario. Entonces, ¿qué ha pasado? Si volvemos a tu pregunta original, Roberto, Cerrillos. Sí, eso yo quería preguntar, que me quedaba en el tintero Cerrillos. ¿Qué pasó con Cerrillos? O sea, ¿qué características tiene? Cerrillos 60%. 60%. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Cerrillos? Con ese contexto, exactamente, con ese contexto de lo que estamos hablando, que hay un 40% en 2017 que no podía, hoy día ha aumentado un 70%, y si le agrego el octavo decil, no te creas que tiene mucho acceso a la vivienda. Hoy día el noveno y décimo decil sí tienen mayor acceso a la vivienda. Así es. Me quedé en el 70 para ser un poquito más tranquilo con ese dato. ¿Qué pasa? Claro, que las comunas tradicionales, en los distintos segmentos, Barrio Alto, por supuesto, de Providencia, Las Condes, Vitacura, pero también Puente Alto, La Florida, las comunas más demandadas usualmente por todos los chilenos, ya están mucho más copadas, ya tienen menos oferta, ya hay menos terreno para edificar. Ya las viviendas también son comunas históricamente más demandadas por el metro, equipamiento, colegio, todo lo que conocen. Entonces empieza a haber un rebalse también. Y comunas que antiguamente no tenían un desarrollo inmobiliario tan grande, hoy día están entrando al mercado. Cerrillos. Cerrillos con el polo de Buceta, por ejemplo, el Parque Cerrillo, el metro, una serie de cosas ha hecho que Cerrillo, bueno, ahora las miradas vayan a Cerrillo y se pueda construir en precio un poco más bajo. Cuando hay precio más bajo, aumenta la demanda. Y ahí sí volvemos a la oferta y la demanda. Como hay mayor demanda, bueno, ahora tenemos alzas de precio. Pero de precios que todavía son mucho más bajos de las comunas que te mencionaba antes, cada uno segmento con segmento. Sí. Entonces Cerrillo empieza a ser una comuna muy atractiva y se refleja un alza de precio. Pero, por ejemplo, hay otras comunas, y me anotaba yo acá que quería contarles de San Joaquín, por ejemplo, que no aparece en este listado de las top 20 de las comunas que más subieron de precio. Sin embargo, sí vemos que es una de las comunas que más subió sus ventas. Entonces empieza a ser una comuna interesante San Joaquín. Está subiendo sus ventas y todavía no se refleja en alzas de valores muy grandes, que es una muy buena oportunidad para las personas. Todavía existen comunas, esto es un ejemplo, comunas que son muy buenas, que están haciendo el rebalse de otras y que tienen precios asequibles. O sea, si lo comparamos con Santiago, Santiago ha bajado sus ventas en el último año un 15%, si comparamos último trimestre de este año con el último trimestre del año pasado. Como región metropolitana, menos 15%. Y San Joaquín ha subido, sin embargo, casi un 30% de sus ventas. Hoy otras comunas, Santiago Centro, que es una comuna muy estigmatizada, que me la preguntan a mí a propósito del estallido social, bueno, ¿qué ha pasado con el aniversario que hubo? La gente se está arrancando. Yo, al contrario, las ventas de Santiago Centro han subido un 18%. Porque lo mismo que estamos hablando.
tú necesitas volver a habitar esos barrios, esas comunas que tienen buen acceso, que tienen buen equipamiento, que están cerca de tu empleo. Entonces empiezan a aparecer estas comunas que antiguamente no mirábamos, que son atractivas, que están teniendo buenos niveles de venta, a pesar de que como panorama general estamos viendo una caída fuerte en la venta. Sí, Felipe, bueno, y ahondando y profundizando más en ese tema, porque, claro, o sea, depende mucho obviamente de los bancos y están siendo muy restrictivos para poder obtener financiamiento, ¿cierto? El crédito hipotecario para comprarte la vivienda, pero ¿qué sectores? Hablabas de San Joaquín, Santiago Centro, ¿qué otros sectores de la región metropolitana? Y no solamente para quedarme en la región metropolitana, sino que también otras regiones, otras personas que quizás quieran salir de la capital y ir a vivirse a otro lugar. ¿Qué otros lugares también están siendo atractivos para las personas y también que tengan precio conveniente, acorde al bolsillo? Te contesto inmediatamente la pregunta, Tamara. Me gustaría decir solo algo antes, a propósito de los créditos hipotecarios de los bancos. Ojo, que los bancos están bajando sus tasas. Sí. Podríamos entrar en una aplicación mala. Hoy día justo estaba leyendo ahí el diario y ya estamos la última semana en 4,46 promedio. O sea, venimos cayendo las tasas desde hace un año que estaban sobre 5. Sí, paulatinamente. Estaban en 5,2, hoy día estamos en un promedio 4,5 y la última semana 4,46. Hay bancos que están otorgando crédito a 40 años, o sea, entidades financieras. Copeuch. 40 años baja mucho, Copeuch, baja mucho la cuota. Y esas mismas entidades hoy día están dando tasas más bajas, o sea, 4,5 el promedio, pero hay bancos que están en 4, 4,1, incluso por ahí un poquito más baja, que financian también, por ejemplo, proyectos que tengan calificaciones verdes, digamos, también dan tasas preferenciales. O sea, existe oportunidades todavía en el mundo bancario que se están mejorando y que podrían afectar positivamente en la compra de las viviendas. Eso era un paréntesis. Voy con las otras comunas que me preguntaba Tamara, para que no perdamos el hilo. Sí. Quinta Normal, otra comuna súper interesante, que también ha subido un 6% sus ventas. Una comuna súper bien conectada, con parque, que tiene equipamiento, que antiguamente no la mirábamos mucho porque habían otras que se comían todo, digamos, claro. Como San Miguel. San Miguel ya es una comuna que sigue, ya tiene baja sus ventas porque ya está mucho más colapsada y más desarrollada. Recoleta, otra comuna interesante que también ha subido sus ventas, 9%. O sea, en Santiago hay oportunidades, están apareciendo estas comunas y van a aparecer más. Yo estoy seguro que los inmobiliarios van a poner sus ojos ahí porque la gente va a empezar a demandar más unidades por sus precios y por las amenidades, si podríamos decir, que ofrecen esas comunas. Felipe, bueno, Quinta Normal, eso sí, el precio de la vivienda, según el estudio de ustedes, ha subido 47% en 5 años. Pero es una comuna que está emergente, subió el precio, pero ha tenido buenas ventas. Y hay quizás algunos factores que minimizan o al menos se alternan con los precios y el interés de comprar para vivir o comprar para arrendar ahí en Quinta Normal. Pero hay una pregunta que voy a volver, inversionista, por supuesto, que quiero volver contigo, ponerla sobre la mesa para que le expliquemos a la gente. Yo sé que la explicación está de por qué, si las ventas han estado malas por todas estas condiciones que tú has explicado también, por qué los precios siguen subiendo. Pero antes quiero que escuchemos al ministro de Vivienda y al presidente de la Cámara de la Construcción hablando justamente de este tema, del tema de los precios. Vamos a ver qué es lo que dijeron. Aquí lo vamos a escuchar. El ministro Montes, lo vamos a escuchar ahora, y después el presidente de la Cámara de la Construcción. Que las empresas también revisen sus costos y sus precios. El precio de la vivienda ha subido 4 veces más que el ingreso de la familia. Y esto hay que revisarlo. No todos los modelos tienen la misma situación, no todos los proyectos tienen lo mismo, pero hay que buscar un precio que sea compatible con los niveles de ingreso y con los esfuerzos que están haciendo un conjunto de otras instituciones, particularmente el Estado. Hay proyectos, y este es un ejemplo, incluso de incentivos adicionales para que los sectores medios puedan acceder a este tipo de vivienda. Claro, ahí estaba entonces el ministro de Vivienda, que habla justamente, en plaza a las constructoras para ver qué pueden hacer ellas con los precios. Y está la respuesta, Mati. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, qué le responde al ministro de Vivienda respecto de esta temática, los precios de las viviendas nuevas. Vamos a escuchar. El costo de las viviendas ha subido cerca de un 50% y el ingreso promedio de las personas ha subido del orden de un 20%. Entonces, ese descalce es lo que hace que las personas que eran sujetos de crédito en condiciones anteriores, con esta nueva situación no son sujetos de crédito. Entonces, tenemos hoy día
por un lado, un stock de 105.000 viviendas listas para entregarse, repito, 75.000 de 4.000 UF hacia abajo, y hay permisos de construcción otorgados, o sea, sitios con proyectos, con planos listos para partir de 67.000 viviendas. Ya, ahí está bien interesante porque el ministro de la Vivienda emplaza a los empresarios de la construcción a saber por qué los precios han subido tanto y por qué la gente está quedando fuera. Lo que veníamos discutiendo contigo, Felipe. Y justamente el presidente de la Cámara de Construcción dice, los costos de la vivienda, de tener una vivienda, construirlas, han subido 50% y los ingresos de las personas, con suerte, un 10%. Entonces dice, no son sujetos de crédito. Y ahí entonces estamos teniendo un descalce que es muy fuerte. Efectivamente, se da esta situación, ahí tú lo puedes explicar, de que los precios de la vivienda siguen subiendo por todo lo que tú comentabas, la mano de obra, materiales de construcción, los terrenos cada vez son más escasos en Santiago y en las grandes urbes del país. Por lo tanto, ahí estamos jugando siempre contra reloj respecto de poder acceder a una vivienda, ¿no? Bueno, así es, así como veíamos este descalce con los salarios, con la inflación, al final la gente también tiene que gastar en otras cosas, no solo la vivienda, entonces también tiene menos poder adquisitivo. Bueno, ha pasado lo mismo en la construcción. Luego la pandemia especialmente, y durante también, por supuesto, se encareció mucho los materiales. Las líneas de producción o las líneas de venta se cortaron, sobre todo desde fuera, y por lo tanto había escasez de materiales y eran muy caros, y eso afectó mucho a la inmobiliaria. También es un tema que es un poquito más de larga data, que es la escasez de suelo. Escasez de suelo, digamos, en las zonas que todo el mundo le gusta construir. Por eso también la invitación es ver otras zonas como las que estábamos hablando antes, donde quizás el suelo todavía es más accesible para los mismos inmobiliarios. Pero efectivamente hay una conjunción de factores que ha determinado que la vivienda podría haber subido más incluso, yo creo, pero siga subiendo. O sea, hoy día no estamos en un rally alcista del precio de la vivienda, como veíamos hace algunos años atrás, eso también hay que decirlo. Han habido otras medidas que se han aplicado, a mi parecer creo que han sido positivas para controlar el precio de la vivienda, sobre todo en Santiago, que es donde más subía históricamente. Y por ejemplo, lo que se ha hecho mucho es tratar de no subir los precios totales de las viviendas. O sea, si yo veo lo mismo, veo los últimos 5 años, el precio total, promedio, aquí estamos en promedio, pero es para entenderlo estadísticamente, el precio total de la vivienda subió un 3% en la región metropolitana. Estoy hablando en UF, en real. Ha subido solo un 3%. Ahora, claro, lo miramos en UF metro cuadrado y ha subido un 20%. En simple, lo que están haciendo las inmobiliarias es tratar de achicar un poquito los tamaños de las viviendas. O sea, si un 3 dormitorio, 2 baños, no me sé de memoria, antiguamente tenía, no sé, 60 metros cuadrados, muy poco, 80 metros cuadrados, 90, bueno, hoy día tiene en orden de un 15% menos de superficie la misma tipología. Claro, le vamos achicando un poquito a las piezas, a los baños, a la cocina, pero creo que entre todo es positivo para no traspasar ese aumento directo al precio total de la vivienda. Para que las personas puedan acceder a un dormitorio, 2 dormitorios, 2 baños, 3 dormitorios, 2 baños, relativamente a un precio similar al que accedían hace 5 años atrás. En regiones totalmente distintos, en regiones los precios son mucho más bajos de las viviendas. Por lo tanto, en regiones no ha habido ese efecto de disminuir un poco el tamaño de las viviendas. El tamaño de las viviendas en regiones es el mismo de hace 5 años y han crecido mucho los precios. En regiones los precios han aumentado un 25% en promedio. ¿Y por qué han aumentado un 25% versus un 3% en Santiago? Estoy hablando de precio total, no UF metro cuadrado. Y ya veíamos que en Santiago se había aumentado en torno al 20%. En regiones aumentó en 25 precio total, 25 el UF metro cuadrado. Porque todavía los precios están mucho más bajos que en Santiago. En Santiago el promedio son 4.600 UF de una vivienda nueva. Eso estoy juntando todo aquí. En regiones estamos en torno a 3.600 todavía. 1.000 UF menos. Sí. Y con un canon que está subiendo los valores a una tasa mucho más alta que la región metropolitana. Nosotros ya hace varios años, cuando nos entrevistan, venimos diciendo, ojo con regiones. Regiones hace ya muchos años, más de 5 años, que viene siendo una oportunidad muy grande para las personas. Son precios mucho más asequibles. ¿Por qué? Porque los terrenos son más baratos, hay más disponibilidad de suelo, son ciudades que todavía están en expansión, Santiago está creciendo hacia arriba, no tanto en expansión, sí. Y por lo tanto empiezan a aparecer comunas muy atractivas, más allá de las obvias, Puerto Varas, que se inundó del sector oriente de Santiago, pero hay otras, o sea, el mismo Temuco, Valdivia,
Por el Felipe. norte, Arica es una comuna que le ha ido muy bien, que está creciendo con precios relativamente asequibles. Chillán es otra comuna súper interesante que se ha ido desarrollando, sobre todo fuera del anillo central de Chillán, con precios muy asequibles que compiten totalmente con precios de Santiago. Oye, Felipe. El tema siempre va a ser, bueno, el factor plazas de trabajo. Sí. Las plazas de trabajo siguen estando en la región metropolitana y si no va la gente a trabajar, Sí. ¿qué saco con comprarme una vivienda en las regiones? Bueno, ahí también un llamado, a ver cómo incentivamos a las grandes corporaciones, más allá de más allá de las empresas productivas. Hablemos también de empresas de servicio que mueven mucho empleo. ¿Cómo incentivamos a empresas que se localicen en regiones? Porque Claro. si empieza a haber empleo... Claro, ahí ya entramos en otra dinámica. Es otra Nos conversación. quedan muy pocos segundos, Sí, Tami, antes una de- última pregunta. Eso, antes de terminar, ¿qué va a pasar con las tasas de los créditos hipotecarios? Sabemos que ha ido bajando, tú lo dijiste, pero ¿qué es lo que podríamos esperar? Sobre todo para la gente que está buscando, está en búsqueda de financiamiento para la casa propia. Mira, la recomendación, si alguien es susceptible a acceder a crédito y califica por su ingreso y todo, y en realidad puede absorber ese, es que siempre lo haga. Siempre lo haga. Siempre es mejor comprar Que tome ahora la que más decisión. adelante. Que tome la decisión. Siempre Siempre el tiene que escenario va a tomar ser una mejor hoy decisión. día que mañana. Exacto. Siempre mejor hoy día que mañana. Y por el contrario, nunca vendan. Siempre es que no se puede. Ya, Siempre es bueno comprar, siempre es buen No hay momento que para comprar, deshacerse de siempre es activos mal momento inmobiliarios. para vender. ya. Mira Se qué puede, buen estoy dato. hablando ¿Ah? Hoy sí ven datito. Muy buen dato que nos Eso da. es No el tengo mantra ninguna que tienen vivienda. que decir. Pero buen dato. No, pues, Bueno, y además que las tasas, recuerden, mucha gente posterga la compra por la tasa. La tasa siempre se puede renegociar. claro. Siempre se puede renegociar. Si baja la tasa, bueno, te acercas al banco y la bajas. Pero el precio de la vivienda no lo puedes No, renegociar. no, eso siempre va para arriba. Sí. Y si sube, no puede volver atrás. Entonces siempre es buen momento para comprar y siempre es mal momento para vender. Muy buenos Las tasas- datos lo que nos da Felipe García con Las tasas están bajando, solo para terminar, están en 4,5. Vamos a ver con la elección de Estados Unidos y todo este sí, revuelo. porque a eso ver puede qué hacerla pasa con la Fed. subir. Eso puede hacerla subir, Puede exactamente. hacerla Ahí estará subir. dentro. Sí, Trump puede hacer subir el crédito a Esperemos largo que no. plazo. Así que esperemos que no. Felipe García, director de la TAM Sur Tinsa, conversando con nosotros acerca de este estudio, de las variables, todo lo que involucra comprar viviendas nuevas. Muchas gracias por conversar con Pere Manzana. Gracias, A Felipe. ustedes, Roberto y Tamara, que tengan una buena tarde. Que te vaya muy Igualmente. bien. Que te vaya